Podemos iniciar. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos por aquí, conectados en esta sesión, en esta nueva Open Class, que prácticamente la tenemos abierta para toda la comunidad de la universidad. En verdad, muchas gracias por estar aquí presente con un servidor. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que creo que es de interés general, ¿cierto? Sin importar si estamos estudiando administración, finanzas, mercadotecnia, o si estamos estudiando educación, o si estamos estudiando algún doctorado en cuestión distinta, administración, etcétera, etcétera. La verdad es que este es un tema que realmente es muy importante y muy interesante en todos los aspectos. Tenemos por aquí un mensaje, nos dice: hola Clara, ¿cómo estás? Un gusto saludarle y a los compañeros. Igualmente, mi estimada Clara, muchísimas gracias por estar aquí presente, en verdad. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Un gran saludo, muchísimas gracias. Ya tenemos por aquí a Carlos Iván, que también ya está transcribiendo la presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esto. Permítanme, voy poniendo mi cronómetro para que no se nos vaya pasando el tiempo. Y pues ya saben, como siempre les suelo decir en cada masterclass, en cada open class que imparto, cualquier duda, cualquier comentario que lleguen a tener, por favor me lo escriben aquí en el chat. Yo estoy al pendiente aquí del chat y yo con todo gusto les voy contestando cualquier pregunta que llegaran a tener. Bueno, primero, ¿qué podemos decir de este tema? Y cómo me gustaría, obviamente, iniciarlo. Bueno, como seres humanos que trabajamos o tenemos un emprendimiento, o, etcétera, etcétera, pues debemos de tener como responsabilidad el entender que, bueno, no tenemos una bola de cristal en las manos, pero sin embargo, como para adivinar el futuro, ¿no? Pero sí debemos de estar preparados para que las organizaciones puedan desempeñarse y puedan salir adelante en cualquier ciclo económico. ¿Vamos bien? Y obviamente aquí también hablamos de ¿qué? De personas comunes y corrientes, ¿cierto? Por lo tanto, hoy no solo vamos a hablar de miedo o de crisis, porque realmente no es la finalidad de esta sesión, sino que vamos a hablar más que cualquier otra cosa, vamos a hablar de estrategia, resiliencia, pero sobre todo vamos a hablar también de cómo la gestión financiera inteligente puede convertir siempre una amenaza externa en una oportunidad de fortalecimiento interno, ¿no? Porque me parece que lo debemos de entender de esta manera. Ahora, prácticamente todos aquí somos parte de esta gran área geográfica preciosa y bellísima que es América Latina, ¿cierto? Qué bonita es América, dice por ahí un autor mexicano, Juan Miguel Zunzunegui, muy polémico, por cierto, con sus teorías, pero él siempre dice: qué bonitas Américas construimos, qué bonito es México, qué bonita República Dominicana, qué bonito Panamá, qué bonito El Salvador, qué bonito Perú, qué bonito Bolivia, qué bonito Chile, qué bonita Argentina, qué bonitas Américas hemos construido, ¿cierto? Qué hermosa es Latinoamérica. La verdad es que yo no me canso de decirlo, yo soy orgullosamente latinoamericano, ¿no? Pero bueno, también en la América Latina conocemos muy bien la volatilidad, ¿cierto? Y bueno, esa es, creo yo, nuestra mayor ventaja competitiva. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. Así como lo acaban de escuchar, creo que es una ventaja competitiva porque nosotros los latinoamericanos, bueno, sabemos navegar en la incertidumbre, ¿cierto? Realmente somos muy resilientes en ese aspecto. Por lo tanto, en las próximas diapositivas vamos a desglosar las herramientas técnicas y tácticas que nos van a permitir proteger nuestros proyectos
y por ende también liderar equipos cuando el panorama económico se comienza a tornar gris, que es algo que obviamente, repito, en Latinoamérica suele pasar de manera más habitual tal vez que otras latitudes del mundo, tal vez exagero un poco, pero con lo que me refiero con esto es que estamos acostumbrados, ¿no? Por ende, vamos a continuar con esta sesión en torno a este objetivo. Primero, ¿qué es realmente una recesión económica? Porque debemos de entender primero ese concepto a la perfección. Recesión no es lo mismo, digamos, que una crisis. Pero bueno, debemos de entender primero qué es, ¿cierto? Fíjense, para gestionar cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de incertidumbre económica, lo primero que debemos de entender es qué es técnicamente hablando. No, pues una crisis es cuando no hay dinero. Sí, sí, pero debemos de ser más concisos en nuestra explicación. ¿Qué es una recesión? ¿Qué es una crisis? Para poder realmente comprender el concepto y a partir de eso saber cómo la podemos gestionar, ¿cierto? Por ejemplo, en términos académicos, podemos decir que una recesión se define como la caída significativa de la actividad económica durante 2 trimestres consecutivos, ¿sí? Y obviamente esta caída económica se ve reflejada en el Producto Interno Bruto, ¿sí? 2 trimestres consecutivos. Para los que somos de aquí de México, de nuestra hermosa y convulsiva República Mexicana, pues como ustedes bien lo saben, México no está todavía en recesión económica, pero desde el año pasado estamos prácticamente en la cuerda floja, ¿cierto? Estamos y no estamos, salimos y como que no salimos. Tenemos un ligero crecimiento del 0.8, pero al próximo trimestre entonces tenemos un retroceso de 0.02 y de repente al próximo tenemos un crecimiento de 0.5, pero al próximo trimestre otra vez tenemos una caída de 0.8. Es decir, técnicamente no estamos todavía en recesión porque no llevamos 2 trimestres de manera consecutiva con pérdida, pero estamos cerca de, ¿cierto? Y es la realidad de muchos países de Latinoamérica. Entonces, fíjense, para un administrador, para una persona que tiene un negocio, para cualquier individuo que gestiona o quiere conocer mejor sus finanzas y por ende cómo aplicar mejor sus recursos, pues debemos de decir que una recesión es mucho más que una cifra macroeconómica. ¿Vamos bien? Una recesión es un cambio en el comportamiento humano, ¿sí? Oiga, pero ¿por qué un cambio en el comportamiento humano? Miren, cuando la economía se contrae, pues obviamente el consumo se frena, ¿cierto? Es decir, las personas dejamos de consumir. Las inversiones, pues obviamente las comenzamos a postergar y el flujo de efectivo se vuelve más lento, ¿sí? ¡Wow! No es tanto que no haya dinero, sigue habiendo, pero obviamente el consumidor es ¿qué? Mucho más cauteloso, ¿cierto? Ya no consume como antes, ya no gasta como antes, ya lo piensa 3, 4, 5 veces antes de consumir algo. Pero, punto muy importante aquí, es vital entender que las recesiones son fases naturales del ciclo económico. Sí, así como lo están escuchando, son fases naturales del ciclo económico. No son fallos del sistema, sino periodos de ajuste. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué en México estamos a punto de caer en recesión, pero de último momento no caemos en recesión y después parece otra vez que sí, pero resulta que después de todo no? Bueno, este gran ajuste económico que estamos viviendo en México
fue a causa, o es a causa, perdón, pues de todas las acciones que está llevando nuestro vecino del norte. Curiosamente, la potencia económica del mundo. Con esto me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica, con los cuales México comparte poco más o alrededor de 3,000 kilómetros de frontera, ¿cierto? Bueno, nuestro vecino ha cambiado las reglas del juego una y otra y otra y otra vez. Y por ende, México tiene que ajustarse una y otra y otra y otra vez. Y por ende, los socios comerciales de México tienen que hacer ¿qué? Lo mismo una y otra y otra y otra vez, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra labor no es evitar que la recesión ocurra, va a ocurrir. Pero más que eso, nuestra misión es entender, primero, en qué fase del ciclo estamos para, por lo tanto, ajustar las velas de nuestra empresa, de nuestra organización o de nuestras finanzas antes de que el viento sople con más fuerza, ¿cierto? Ahí viene la tormenta, ¿ok? Vámonos preparando de una vez, ¿cierto? Porque a veces puede ser demasiado tarde y ahí es donde viene la problemática. Ya les iré yo ahorita enseñando algunos casos reales de lo que nos ha pasado aquí en la empresa. Yo tengo una empresa aquí vivo en Tehuacán, Puebla. Yo tengo una escuela preparatoria particular y bueno, no se imaginan, es decir, cómo la hemos sufrido literalmente este año, ¿no? Podría decirse, nos dice Clara, y qué buen comentario. Podría decirse que la economía y el manejo de las finanzas deben ser dinámicas. Sí, es correcto, mi estimada Clara. Fíjate, en simulación financiera debemos de entender esta parte. No existe un modelo único de simulación financiera o un modelo financiero universal para una empresa o para una persona. Te puede funcionar un tiempo, ¿cierto? Por supuesto que sí. Un año, 2 años, un trimestre, un semestre, qué sé yo. Pero indudablemente en un momento determinado vamos a tener que ajustar ese modelo financiero y estos recursos que yo tengo a la realidad que se está viviendo. ¿Vamos bien? Entonces, efectivamente, estamos hablando que los modelos financieros son ¿qué? Dinámicos en toda la extensión de la palabra. Muchísimas gracias, Clara, por el gran comentario. Ahora, y continuando por ende con esto, fíjense, ¿cuáles son algunas señales de alerta en Latinoamérica? Y les apuesto que obviamente ya lo sabían ustedes o por ahí ya lo estaban ustedes vislumbrando. Primero, nuestra región, nuestra hermosa Latinoamérica, lo repito, yo no me canso de decir que soy orgullosamente latinoamericano y he tenido la gran oportunidad de conocer muchos países tan bonitos, la verdad, de Latinoamérica, y no me canso de decir que no he encontrado un lugar que yo diga, qué feo es este lugar de Latinoamérica. Todos son bellísimos, ¿no? Obviamente conozco México, conozco Guatemala, conozco El Salvador, conozco Costa Rica, conozco República Dominicana, conozco Colombia, conozco Uruguay, he estado en Panamá y cada uno de estos países, les puedo decir, son una belleza, ¿no? Y pareciera que somos muy distintos, pero no, en realidad no lo somos. Somos muy parecidos en muchas cosas. Entonces, miren, nuestra región tiene particularidades que debemos vigilar muy de cerca. La primera señal es la inflación persistente, ¿verdad que sí? Cuando los precios suben, pues obviamente el bolsillo del consumidor latinoamericano se resiente de inmediato, ¿cierto? Y nos obliga a elegir solo lo esencial. Ahora, ante esto, los bancos centrales de cada uno de nuestros países responden casi siempre subiendo las tasas de interés para enfriar la economía, ¿cierto? Curiosamente, aquí en México no está funcionando ahorita así, porque nuestro Banco Central, el Banco de México,
cada vez baja más las tasas de interés, ¿no? Y nosotros pensamos, oye, espérame tantito, estás viendo cómo está la temperatura de la economía y tú en vez de subir las tasas de interés, la bajas todavía más, ¿cierto? Pero bueno, también debo de aceptar que hasta ahorita, 6 de mayo del año 2026, la jugada le está saliendo al Banco de México. La verdad. No ha habido, digamos, este rebote que nosotros esperábamos en un momento determinado. Pero bueno, ¿qué significa esto? Que las tasas de interés suban en un momento determinado a causa de la inflación. Bueno, para una empresa, para una persona, significa que el crédito se vuelve más caro, ¿cierto? El crédito se vuelve más caro y por ende las deudas actuales pueden volverse impagables si no están bien estructuradas, ¿no? Y sobre todo si tenemos una tasa de interés variable, ¿no? En nuestro préstamo. Siempre hay que contratar préstamo, financiamiento a tasa de interés fija, no variable, ¿cierto? Debemos de entender mucho esto. Por último, la volatilidad cambiaria, ¿cierto? Y sobre todo lo que digamos, se relaciona con la moneda del país y el dólar, ¿cierto? En países como México, Colombia, Argentina o Chile, por ejemplo, la relación del dólar afecta directamente los costos de importación y la planeación financiera, ¿cierto? Realmente afecta demasiado. Por lo tanto, un administrador en la región o un experto en finanzas o una persona que quiera realmente gestionar el riesgo correcto de una recesión o de una crisis, debe de ser en parte un analista de riesgos, ¿sí? Para poder anticipar este tipo de movimientos. Y repito, en nuestra hermosa Latinoamérica son muy, muy marcados. Van subiendo las tasas de interés. Cuidado, cuidado, porque todo se va a encarecer, incluyendo el crédito, ¿cierto? Y eso lo debemos de tomar muy en cuenta. Y bueno, regularmente cuando las tasas de interés suben, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que quiere, mejor dicho, cualquier banco central? Pásame el dinero. ¿Quieres invertir? Es el momento, pásamelo. Tengo ahorita tasas de interés geniales para la inversión. Saco dinero de circulación, bajo la temperatura de la economía y por ende trato de mantener, digamos así, la inflación en un cierto grado de equilibrio, ¿cierto? Eso es lo que nosotros esperamos con este tipo de acciones, ¿no? Y eso es algo, repito, que está muy marcado, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Les repito, por favor, cualquier duda, cualquier comentario que llegaran a tener, por favor, escríbame aquí en el chat. Estoy muy atento de sus comentarios, ¿sí? Ahora, todo esto, ¿qué impacto tiene en las empresas? Miren, cuando la recesión toca a la puerta de la oficina, bueno, podemos decir que lo hace a través de 3 canales principales. Primero, la caída en las ventas, ¿cierto? El cliente nos deja de comprar por miedo o por liquidez. Segundo, ya estamos hablando de cuestiones industriales, si lo quieren ver de esta manera. Segundo, la ruptura en las cadenas de suministro, ¿cierto? Las crisis globales suelen venir muy acompañadas de problemas logísticos que encarecen los insumos. Guerra en el Medio Oriente, guerra Ucrania contra Rusia, guerra por aquí, guerra por allá, se cierra el estrecho de Hormuz y por ende el petróleo sube de precio y por ende el combustible y por ende el transporte de las mercancías y por ende las mercancías también suben. ¡Pum! Es una cadena impresionante de variables y que obviamente tienen una causa y efecto. Y por ende, tercer elemento que debemos de tener mucha atención, bueno, la presión sobre los márgenes de utilidad. Es decir, la presión que comienza a tener la ganancia y rentabilidad de una empresa, ¿cierto?
Porque vamos a verlo de esta manera. Los costos fijos como renta, servicios, etcétera, etcétera, no bajan, incluso suben cada año. Pero los ingresos en una recesión, bueno, esos sí bajan, ¿cierto? Por lo tanto, esto crea un efecto tijera que puede asfixiar a una empresa en un mediano o largo plazo, corto plazo siendo muy angustiante, ¿no? Por lo tanto, el error muy común es esperar a que las ventas caigan para actuar, ¿sí? Cualquier persona que esté al tanto de esto, cualquier empresario, cualquier administrador, cualquier ser humano que pueda, que tenga habilidades en cuestión de análisis financiero, etcétera, etcétera, analiza sus estados de resultados hoy para poder identificar qué productos o servicios son más vulnerables a una baja en la demanda. Ahora, aquí me gustaría presentarles el siguiente estudio que nosotros tenemos aquí en la escuela, para que vean realmente cómo esto impacta. O sea, realmente estamos hablando de algo muy interesante y algo que es de la vida real. Permítanme, ya me equivoqué. Este no era. Permítame, estamos teniendo dificultades técnicas porque el profe se acaba de equivocar de carpeta. Inscripciones, aquí está. Ok. Primero, les voy a enseñar un comparativo de lo que fue el año pasado. Fíjense. Nosotros tenemos inscripciones aquí en la escuela todos los meses, porque tengo una escuela de sistema abierto, ¿no? Es decir, que es muy flexible, el alumno viene 2 horas al día y acaba su preparatoria en un año o menos, dependiendo del número de materias que lleve. Pero bueno, ese no es el caso. Fíjense, aquí tenemos una comparativa. Este es nuestro ciclo de mercado, que como lo pueden ver, pues obviamente julio, agosto, septiembre son los meses más altos, junto con en enero, que son los propósitos de año nuevo, etcétera, etcétera, y tenemos mucha clientela. Pero aquí tenemos el comparativo. Esto fue 2025, lo que tenemos en naranja. ¿Vamos bien? Y tenemos aquí abajo en morado 2024. Fíjense cómo el año pasado estuvimos arriba del 2024, del año antepasado, estuvimos arriba prácticamente todo el tiempo, con excepción de 1 o 2 meses. Pero de ahí en fuera superamos lo realizado en el año anterior. Es decir, 2024 tuvimos 396 inscripciones y en el 2025 tuvimos 422, ¿no? Mes con mes, así se veía el año. Casi siempre, les repito, estuvimos arriba del año pasado. ¿Ya se dieron cuenta? Ok. Ahora me gustaría que vieran este año, para que vean cómo viene y por ende lo que nosotros tuvimos que hacer al respecto. Porque este año es impresionante. O sea, este año fue una cosa que vaya, nos tiene impactados hasta el día de hoy, desde que empezamos a tomar medidas al respecto. Miren, guerra arancelaria, guerra en el Medio Oriente, alza de combustibles, redadas contra inmigrantes en Estados Unidos, el comportamiento de nuestro vecino del norte, guerra económica, etcétera, etcétera. Esto es a lo que nosotros nos estamos enfrentando hoy. Fíjense la abismal diferencia. La línea morada es 2025. La línea naranja es 2026. ¿Ya se dieron cuenta? Eso es la antepuerta. No quiero decir que vaya a suceder, pero es la antepuerta o al menos una señal muy clara de que hay una contracción de la economía y hay una contracción del consumo. Es decir, de enero para acá no hemos logrado alcanzar, vaya, ni siquiera acercarnos un poco a lo que es 2025. ¿Ya se dieron cuenta? Tenemos una gran diferencia, ¿no?
Para el día de hoy deberíamos de tener 163 inscripciones. Eso es lo que teníamos el año pasado para el día 6 de mayo. Este año tenemos 111. Tenemos 52 inscripciones menos. Estamos hablando de un poco más del 30% de caída de inscripciones, no de ingresos, porque los alumnos siguen afortunadamente inscritos y no los hemos perdido. Empezamos a tomar algunas medidas y si se dan cuenta, aquí lo tenemos mes por mes. Enero bajo con respecto a 2025. Febrero nos empezamos a acercar ligeramente. Marzo ya eran nada más 8 de diferencia y en abril, por primera vez en el año, logramos tener 2 inscripciones más que el mismo mes en el año pasado. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta cómo fuimos cerrando la brecha? Hasta que en abril logramos 2 más que el año pasado. Bueno, esto es una prueba fidedigna, les repito, de cómo efectivamente el mercado se está contrayendo en cuestión de consumo. ¿Vamos bien? Porque la competencia es la misma. Es decir, no hay realmente gran cambio en esto. Es el consumidor el que está comprando menos. ¿Vamos bien? Y por ende, a partir de promociones, entender al consumidor, etcétera, etcétera, es que estamos logrando otra vez meterlo, digamos, a esta dinámica de, bueno, la escuela, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Qué interesante, ¿cierto? Por ende, primer apunte y primer lección, si lo quieren ver de esta manera, es nosotros en cuestión de finanzas, consumo, empresa, ventas, etcétera, etcétera, tenemos que medir absolutamente todo, ¿sí? Todo. Porque cuando empezamos a medir, nos damos cuenta de qué está pasando, ¿cierto? Y por ende, de qué tengo yo que hacer para superar esto que está sucediendo, ¿cierto? Si nosotros no hubiéramos medido esto, no nos hubiéramos dado cuenta del problemón en el que nos estábamos metiendo en enero y febrero. Marzo acortamos, abril por fin lo superamos y hoy, día 6 de mayo, si no me equivoco, estamos obteniendo, sí, llevamos 6 inscripciones el día de hoy, 6 de mayo. Es decir, llevamos una diaria. Quiere decir que si seguimos con el mismo ritmo, a fin de mayo voy a tener ¿cuántas? 31. Es decir, 10 más con respecto al año pasado. ¿Ya se dieron cuenta? ¡Olala! ¿Sí? Es decir, eso es lo que nosotros como personas, como administradores, como emprendedores, debemos de entender. El análisis de las cifras y saber cómo voy a reaccionar para superar esta parte. ¿Sí? Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por favor, con toda confianza los escucho o los leo, perdón. ¿Algún comentario? Recuerden, por favor, que estoy más que a la orden para atenderles. Un mensajito aquí en el chat y yo con todo gusto los voy atendiendo. ¿Sale? Ok. Por lo tanto, fíjense, cuando comienza a vislumbrarse una recesión, una crisis que ya eso es algo muy trágico, pero cuando empezamos a darnos cuenta de lo que viene, pues lo primero en lo que pensamos es que el desafío del empleo, ¿cierto? Es lo primero. ¿Y por qué? Bueno, el capital humano es lo más valioso que tiene una empresa, lo más valioso, pero también obviamente es uno de los rubros más afectados, ¿cierto? Durante una crisis, la incertidumbre obliga a las empresas ¿a qué? A congelar vacantes, ¿sí? Y con esto quiero decir lo siguiente, no se trata solo de despedir, sino de optimizar, ¿vamos bien? La gestión del talento humano en crisis requiere de una comunicación muy honesta, ¿sí? ¿Por qué? Si los empleados sienten pánico, la productividad se cae. ¿Vamos bien? Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender es, respira hondo y tranquilo, calma, porque si yo, como estratega de una empresa, caigo en pánico, le voy a contagiar lo mismo a quién?
a mi equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es entonces nuestro reto principal? Repito, es mantener la motivación mientras obviamente exigimos una mayor eficiencia, ¿sí? En pocas palabras, debemos de pasar de una mentalidad de crecimiento expansivo, es decir, vende, 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 ok, vamos a crecer, estamos con todo, etcétera, etcétera, flujo de efectivo. No, no, no. Debemos de pasar de esta mentalidad de crecimiento expansivo a una de productividad enfocada, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita en la escuela? Ok, ¿cuántos alumnos tenemos? 327. Que no se nos vayan los alumnos, ¿no? Si es posible, podemos hacer convenios con ellos de pago para que no se vayan de la escuela. Tenemos que tratar con ellos en cuestión de que si van mal académicamente hablando, ok, los metemos al departamento psicopedagógico, vamos a apoyarlos. Tenemos que lograr que no se nos vayan, ¿sí? Segundo, los informes que estamos teniendo, etcétera, etcétera, tenemos que optimizar el seguimiento a esos candidatos potenciales de inscripción que tenemos. No son tantos como el año pasado. Tenemos que ser más eficientes en eso, ¿sí? Ahora, es aquí donde nosotros estamos entendiendo la parte de la productividad enfocada. ¿Vamos bien? Que no se me vaya el alumno, no podemos dejar que se nos vaya un alumno. Y cada uno de los informes que recibimos a través de redes sociales, WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, dale un seguimiento excelso. No lo podemos estar, obviamente, atiborrando de información, etcétera, etcétera. No, pero tenemos que ser muy precisos con la información que le damos y convencerlo de que somos la mejor opción, ¿no? En pocas palabras, es el momento de reevaluar roles y asegurarse que cada miembro del equipo esté aportando valor directo a la supervivencia de la compañía, ¿sí? Yo creo que un despido masivo suele ser ya el último recurso. ¿Vamos bien? Pues el costo de recontratar y entrenar cuando la economía mejora puede ser muy alto, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de despidos masivos, es, ok, calma compañeros, estamos en una época de vacas flacas, pero todos seguimos aquí a bordo, todos vamos a seguir acá, pero tenemos que redefinir lo que vamos a hacer, enfocarnos en esta productividad muy, muy exclusiva en algunos puntos medulares de la empresa y obviamente hacerlo bajo un guión y un libreto perfecto, ¿cierto? Porque si nosotros despedimos y después recontratamos, sale más caro, ¿no? Se los digo por experiencia, alguna vez me pasó, sale más caro, ¿no? Nos dice Clara, entonces la estrategia para mantenerse en el mercado deberá ajustarse teniendo en cuenta las cifras de los años anteriores mes a mes. Yo siempre les voy a recomendar lo siguiente, Clara. Primero, debemos nosotros de tener un presupuesto estándar anual. ¿A qué me refiero con presupuesto estándar anual? Una proyección de lo que tú crees que vas a vender durante todo el año. ¿Vamos bien? Obviamente ese estándar, lo que tú crees que vas a vender durante todo el año, mes tras mes, durante todo el año, lo vas a sacar, pues obviamente de tu acervo histórico anterior. ¿Vamos bien? Es decir, de los 2 años anteriores o 3 años anteriores, el promedio, cómo se va comportando la demanda, la oferta que yo tengo, precios, etcétera, lo que me cuesta esa venta, etcétera, etcétera, y saco mi proyección anual. Esa es estandarizada. ¿Vamos bien? No se ha dado, pero es lo que yo creo que se va a dar. Pero ahora, ese estándar es el que nos va a permitir tener un parámetro acerca de lo que yo voy a considerar como normal, digamos, en cuestión de lograr los objetivos. Te repito, nosotros estábamos esperando, por ejemplo, en nuestro estándar, 35 inscripciones al mes. Oh, sorpresa, no tenemos 35, tenemos 27, ¿cierto? Y cuando nos dimos cuenta que en el mes de febrero la situación no mejoraba, entonces dijimos, tenemos un problema.
No estamos teniendo 35 como queríamos, estamos en 27, incluso menos. Tenemos que hacer algo. Pero ¿cómo nos dimos cuenta del problema? Porque teníamos un estándar. Teníamos algo que nosotros ya creíamos que se podía lograr con base en la estadística del año anterior, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, debes de tener una proyección, un estándar e irlo ajustando teniendo en cuenta las cifras de lo que realmente vendes mes con mes. Si estás en el estándar o arriba del estándar, un 10% arriba del estándar, es donde puedes decir, perfecto, no tengo ningún problema, ahí vamos perfecto. Pero si de repente llevas 2 meses, un bimestre a la baja en el estándar, cuidado, ya tienes un problema, ¿cierto? A mí siempre me ha gustado decir, Clara, mira, un mes malo lo tiene cualquiera. Un mes malo puede ser, pero 2 meses de manera continua malos ya no es casualidad, es un problema y lo tienes que atender, ¿cierto? Espero por ahí haber resuelto la duda y muchísimas gracias por la pregunta. No, ¿de qué, Clara? Un gran placer atenderte. Bueno, ahora, y continuando con esta parte, y muchísimas gracias por el interés, vámonos entonces con el rol que puede tener un administrador o que puede tener cualquier persona encargada de manera estratégica de un negocio o de nuestras propias finanzas personales. Fíjense, en tiempos de bonanza, cualquiera puede administrar, ¿cierto? Vaya, tenemos una cantidad de recursos de sobra, lo que quieras. Pues sí, en tiempos de bonanza podemos administrar de manera más sencilla, ¿cierto? Pero es en la crisis donde realmente se ven los verdaderos líderes, ¿sí? Su rol debe de transformarse, o su rol, perdón, debe transformarse en un liderazgo adaptativo. ¿Y qué es el liderazgo adaptativo? Bueno, la capacidad de tomar decisiones difíciles con información incompleta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros nos dimos cuenta que enero y febrero ya era un problema, pues obviamente tratábamos de entender, sobre todo yo, ¿por qué estoy a la baja? O sea, ¿quién le movió? Si todo estaba re bien, ¿no? ¿Qué pasó? Pero la verdad es que ya teníamos marzo encima y por ende también vacaciones de Semana Santa, etcétera. No podía yo continuar, digamos, asegurándome de todas y cada una de las respuestas. Teníamos que tomar decisiones difíciles con información incompleta. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo por acá, o al menos lo que yo creo que es correcto? Debemos de adoptar el mantra de cash is king. En pocas palabras, el efectivo es el rey, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con esto? La rentabilidad es un concepto contable. Sí, la rentabilidad es un concepto contable. 10%, 15, 20, 25% de ganancia, lo que ustedes quieran. Pero la liquidez es lo que mantiene las luces encendidas en el negocio, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con la liquidez? Lo que tenemos en caja, lo que tenemos en bancos, lo que tenemos en inventarios y lo que tenemos en cuentas por cobrar, ¿cierto? Eso es la liquidez de un negocio. Por lo tanto, un administrador debe ser hoy el guardián del flujo de caja. ¿Vamos bien? Además, la transparencia con los socios, empleados y proveedores, pues obviamente es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú intentas ocultar la realidad de la empresa, pues vas a perder la confianza de quienes pueden ayudarte a salvarla, ¿cierto? Si tú eres la jefa, el jefe de familia y obviamente tratas de esconder la realidad de las finanzas de familia, no es que estemos mal, pero estamos medio apretados. No, es decir, familia, bueno, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, ¿sabes qué? Tenemos un problema, ¿no? Mira, yo estoy presidiendo esto. ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante, mantener esa liquidez
del hogar, de nuestra familia, en lo que este periodo va pasando. ¿Vamos bien? Por lo tanto, la resiliencia organizacional, la adaptación a entornos no tan favorables en una organización, en una familia, en tu persona, primero, empieza por la estabilidad mental y estratégica de quien toma las decisiones. Siempre recuerden esa parte, ¿sí? Como les repito, ante este tipo de dificultades económicas, tranquilidad, respiramos hondo y profundo y comenzamos a analizar estratégicamente. Olvídate de rentabilidad, olvídate. Ahorita lo que necesitamos mantener es ¿qué? La liquidez, ¿sí? Efectivo, caja, bancos, caja, inventario, clientes por cobrar. ¿Qué voy a hacer con esto y cómo lo voy a aprovechar? ¿Sí? Repito, por favor, cualquier duda me van escribiendo en el chat. Siempre cualquier comentario es más que bienvenido y con todo gusto lo voy contestando. Ahora, y entrando en la parte final de esta sesión, en el último bloque. Estrategia número 1 para una recesión o una crisis, que esto ya, les repito, una crisis ya es algo muy, muy dramático, ¿no? Pero bueno, fíjense. Primera estrategia. Debemos hablar acá de la optimización de gastos, ¿sí? La primera línea de defensa es el control de costos, pero cuidado, hay una diferencia entre cortar lo necesario y cortar lo innecesario, ¿no? Algo así como, y lo digo con todo respeto, cortar grasa y cortar músculo, ¿cierto? Cortar grasa es suscripciones que tal vez no necesitamos en cierta medida, pero obviamente debemos de optimizar rutas logísticas o reducir desperdicios en producción. Cortar músculo es obviamente despedir ¿qué? A tu mejor vendedor o dejar de dar mantenimiento a la maquinaria. Eso te va a matar, ¿cierto? Entonces, debemos sentarnos con nuestros proveedores en un momento determinado y saber negociar, ¿sí? En una recesión, ellos también tienen miedo de perder clientes, los proveedores. Lo que les da a ustedes, obviamente, o nos da un cierto poder de negociación para obtener mejores plazos de pago, ¿sí? El objetivo no es solo gastar menos, no es tanto eso, sino es gastar mejor y por ende dirigiendo cada peso, cada dólar, cada colón, cada peso dominicano, cada peso uruguayo, lo que ustedes quieran, cada sol peruano, lo debemos de dirigir hacia actividades que generan retorno inmediato. ¿Vamos bien? Eso es lo primero. Debemos de optimizar el gasto. Menos grasa, más músculo, ¿sí? Reducir ese gasto que no, obviamente nos crea una comodidad, esta parte tal vez como del lujo en el negocio, lo vamos a recortar un poco para entonces pasar al músculo, ¿cierto? Lo que yo quiero es generar dinero, ¿para qué? Para tener un retorno más rápido. Si me permiten aquí la sugerencia, ¿cuál es uno de los instrumentos que podemos utilizar y que obviamente en muchos de nuestros países existen? Se me fue el avión. Perdón, ya. Instrumentos de renta fija, ¿cierto? Los instrumentos de renta fija y de disponibilidad diaria es lo mejor que podemos utilizar. Son tasas que regularmente están arriba de la inflación y obviamente tenemos el dinero disponible todo el tiempo. Nosotros aquí utilizamos los siguientes. En México utilizo Nu, utilizo Open Bank, utilizo Revolut, utilizo CETES y utilizo Bondia. Bondia me está dando como el 6.88% al año. CETES lo amarramos con el 8.33%. Nu nos está dando el 13% al año. Revolut me está dando el 15% al año. Y Open Bank
nos está dando el 13% al año topado a 40,000 pesos. A partir de 40,001, ese peso extra simplemente nos da 7.5% de rendimiento, que aún así sigue siendo muy bueno. Y los intereses se depositan, ¿qué? Diarios, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una manera de optimizar el dinero que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me dicen con toda confianza. Segundo, gestión de liquidez. Miren, repito lo que les estaba yo comentando. La liquidez es el oxígeno de la empresa. Así lo debemos de entender. El oxígeno de la familia, el oxígeno de una empresa, financieramente hablando, ¿no? Por ende, para protegerla, tenemos que implementar el presupuesto base cero. Yo es lo que recomiendo. Ahora, ¿qué significa esto? No debemos de asumir que porque gastamos algo el año pasado, pues también lo debemos de gastar este año. No, 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 no. Un presupuesto base cero significa que cada gasto debe de justificarse hoy. Hoy. ¿Por qué lo voy a gastar? ¿Sí? Asimismo, deben de ser agresivos en el concepto profesional, ético y productivo de la palabra. No quiero decir que voy a ir a violentar, no. Tenemos que ser, vamos a quitarlo de agresivo, tenemos que ser muy profesionales con la cobranza, éticos y responsables, obviamente, ¿no? Un producto vendido que no se ha cobrado es en realidad un préstamo gratuito que le estás dando a tu cliente a costa de tu propia supervivencia. ¿Vamos bien? Ofrezcan descuentos por pronto pago si es necesario para traer el dinero a casa lo antes posible. Eso es completamente válido. Finalmente, si aún tienen utilidades, yo qué es lo que recomiendo, no las distribuyas todas. Es decir, construye una reserva de emergencia que pueda cubrir al menos 3 meses de los costos operativos, ¿sí? Ese colchón es la diferencia entre dormir tranquilo o cerrar un negocio. Así de fuerte, pero me parece que lo podemos poner así, ¿no? ¿Qué cosas, no? La verdad que qué interesante tema. Sobre todo para el ambiente donde nosotros vivimos, ¿no? En cuestión de incertidumbre, etcétera, etcétera. Y bueno, estrategia 3, fidelización de clientes. En crisis, conseguir un cliente nuevo cuesta hasta 7 veces más que mantener uno actual, ¿sí? Sus clientes también están sufriendo la recesión. Ayúdalos, ¿sí? Si vendes productos de lujo, quizás es momento de lanzar una línea esencial o formatos más pequeños que se ajusten a un presupuesto menor. Recuerden siempre esto que es muy importante. La empatía es una herramienta de negocios muy poderosa, ¿sí? Escuchen qué problemas tienen sus clientes ahora y por ende adapten su propuesta de valor. Si ustedes logran ser el aliado que no les falló durante la crisis, pues obviamente se van a ganar una lealtad que va a durar décadas, ¿sí? No veamos al cliente como una transacción, vamos a verlo como una relación que debe de protegerse, especialmente cuando el entorno es muy difícil. Empatía es un principio maravilloso y que debemos de entender, sobre todo en este tipo de escenarios, ¿sí? Ahora, y continuando con esto, vámonos entonces con lo que es la diversificación y el pivotaje. Miren, ¿a qué me refiero con diversificación y pivotaje? Bueno, primero, la crisis nos obliga a ser creativos, ¿no? Tenemos por aquí un mensajito de Marco, permítame tantito. Dentro de la variedad está la posibilidad de sostener lealtad y finanza en bienes y servicios de las empresas.
Sí, es correcto, ¿no? Y dentro de esta variedad, pues también está la parte de la creatividad, mi estimado Marco, ¿no? También está ahí, obviamente, la creatividad. Porque, repito, la crisis nos obliga a ser creativos. Por lo tanto, el pivotaje consiste en usar tus capacidades actuales para atender nuevas necesidades, ¿sí? Por ejemplo, si tienes un restaurante y la gente deja de ir, puedes crear kits de cocina para el hogar o fortalecer, por ejemplo, tus entregas a domicilio. La digitalización hoy en día no es una opción, es una necesidad de ahorro de costos, ¿cierto? Un canal de ventas que funcione online 24/7 con una fracción del costo de una tienda física. Es decir, también es momento de mirar mercados que son anticíclicos, ¿sí? Históricamente, sectores como, por ejemplo, la educación, el mantenimiento técnico y los productos básicos suelen mantenerse o incluso crecer durante las recesiones, aunque eso no ha pasado con nosotros. Ojalá fuera así, pero no ha pasado, ¿no? Pero bueno, no se queden estáticos. El mercado está cambiando y por ende ustedes deben de cambiar con él, ¿sí? Nos dice Clara, pero por supuesto, Clara, sí. Otra posibilidad puede ser el buscar alianzas estratégicas que permitan la diversificación. ¿Qué fue lo que yo hice con mi escuela, mi estimada Clara? Empecé a hacer convenios con universidades, ¿cierto? Porque después de todo, mis egresados, ¿a dónde se van? A las universidades, ¿cierto? Y entonces nos empezamos a acercar a las universidades y las universidades nos decían, oiga, pues tenemos 9 egresados de usted, yo tengo 8, yo tengo 3, yo tengo 1, yo tengo 17. Oiga, pues, ¿qué le parece si formamos una alianza, un convenio de colaboración, donde vean los alumnos que ustedes son cercanos a mí y por ende mis egresados yo se los puedo mandar a ustedes con todo gusto, ¿no? Ya ustedes vienen la parte de la persuasión, pero podemos salir ganando ambas empresas. Me parece perfecto, doctor, claro que sí. Al día de hoy llevo 10 convenios firmados y que no se imaginan cómo me visten como preparatoria, ¿no? El decir, tengo convenios con universidades. Ah, cómo nos viste esa situación, ¿no? Muchísimas gracias por el comentario, Clara, y estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Y bueno, simplemente para terminar esta charla, nos dice Marco, el COVID-19 es el mejor ejemplo de pivotaje, innovación, claro, y descentralización para satisfacción dual clientes-empresas. ¿Y sabes por qué, Marco? Porque nos obligó a adaptarnos, bueno, a ser resilientes de manera obligatoria y en un corto plazo, por no decir un plazo express, ¿cierto? ¿Te adaptas o te adaptas? Bueno, tengo un mes. No tienes un mes, amigo. Tienes una semana. Ya, no hay de otra. Efectivamente, el COVID-19 nos obligó a eso. Fíjate que en ese entonces aquí en Tehuacán habíamos 14 preparatorias abiertas, 14 preparatorias de sistema abierto. Durante el COVID, de esas 14, quedamos 9. 5 cerraron. Que si te das cuenta es un poquito, quedamos un poquito más de la mitad, pero fue una cosa realmente impresionante. 5 se retiraron del mercado y no regresaron, ¿no? Entonces, efectivamente, es algo que nos obligó a ser más creativos y por ende entender todo el contenido que estamos viendo en esta presentación. Y bueno, en esta diapositiva hablemos de lo que no deben hacer. Repito, y como les dije al principio de esta sesión, el primer error es el pánico. No nos apaniquemos. Las decisiones tomadas desde el miedo regularmente suelen ser erróneas, ¿sí? Vender activos estratégicos a precio de remate. Vende el carro, vende la maquinaria, vende el equipo, vende lo que sea para sacar liquidez. Espérame tantito. Calma, ¿sí? Segundo, no corten el presupuesto de marketing por completo. Es decir,
No gastar en mercadotecnia es tan absurdo como quitarle la batería a un reloj para querer parar el tiempo. Así se los digo, ¿no? Entonces, no cometan ese error. Si no tienes marketing, no vas a vender. No dejes de anunciarte. El mercado va a asumir que has quebrado o que tienes un problema. No dejes de anunciarte. Mantén presencia, aunque sea con estrategias de bajo costo en redes sociales, pero no dejes de anunciarte. Y tercero, cuidado con la deuda. Endeudarse para cubrir gastos operativos, nómina, renta, teléfono, servicios, luz, etcétera, etcétera, es cavar un hoyo para tapar otro. No pidas préstamo operativo. Es lo peor que puedes hacer. Solo busquen financiamiento si es para un proyecto que va a generar flujo de caja positivo rápidamente. Ahí sí, financiamiento, porque es deuda sana, ¿cierto? Nuestra mente en este tipo de casos debe de estar fría para analizar los datos por encima de las emociones del momento, ¿no? Les repito, y perdón que sea tan reiterativo, calma. ¿Qué vas a hacer para salir de esto? ¿Cierto? Pero siempre con una visión estratégica y con una visión muy objetiva, ¿sí? Y bueno, simplemente para ir cerrando esta sesión, pues aunque suene contradictorio, las mayores fortunas y las empresas más sólidas se han forjado en la crisis, aunque no lo crean. Una recesión, viéndolo de manera objetiva, bueno, sí, lo podemos ver de esta manera. Una recesión limpia el mercado de competidores ineficientes. ¿Vamos bien? Si ustedes gestionan bien su caja, van a poder comprar maquinaria, locales, incluso empresas competidoras a una fracción de su valor real si logramos entender las posibilidades del mercado. Además, el talento humano de gran nivel suele quedar disponible cuando otras empresas cierran. Es tu momento de poder armar un Dream Team, ¿no? Un equipo de ensueño en un momento determinado. Una empresa que sobrevive a una recesión sale con procesos mucho más esbeltos y una cultura organizacional de hierro. ¿Vamos bien? Y eso es muy importante. No vean la crisis como un bache, véanla como el campo de entrenamiento que los hará imbatibles en el futuro. Eso es lo que debemos de entender por este tipo de cuestiones. Nos dice Alejandrina, Conalep, cómo no, tiene convenios con las empresas, programa dual, restaurantes, supongo, hotelería, gastronomía, asistentes directivos, acorde a las carreras que ofrece. Claro que sí, y es que así debe de ser, Alejandrina. De hecho, nosotros aquí en Tehuacán tenemos un trato muy cercano con el plantel Conalep que tenemos aquí en Tehuacán. Fíjate que, bueno, el director ahorita ya cambió. Antes era un ingeniero, Mejía, un maravilloso ser humano. Por cierto, ya se jubiló. Un maravilloso ser humano. Que recuerdo que cuando sus alumnos tenían problemas, así, oiga, voy a dejar la prepa, ya no puedo, etcétera, etcétera. El ingeniero Mejía, sin ningún otro interés que el avance y por ende que el alumno acabara la prepa, nos los enviaba a nosotros, ¿no? Y ahí, entre tantos, también tuvimos personal de Conalep estudiando aquí con nosotros, y ahí me enteré yo de los tipos de convenio que tienen, porque realmente es muy interesante. Aquí, por ejemplo, en cuestión de los alumnos que estudian cuestión de electricidad y etcétera, etcétera, hay aquí en Tehuacán una empresa de ensamble, de cuestiones eléctricas, cuestión de apagadores, hacen cables, todo lo que corresponde, digamos, a insumos eléctricos, ¿no? Y Conalep los manda mucho para allá. Y ahí fue donde me enteré de ese tipo de cosas, así de, wow, qué interesante, ¿no? Y qué bueno que lo digas, Alejandrina, porque sí, efectivamente, pues así es como debe de ser en todo sentido. ¿Sale? Y bueno,
Pues no sé si hasta acá tengan algún otro comentario, alguna pregunta, alguna observación. Con toda confianza los leo, los escucho. Preguntas, dudas, observaciones, comentarios, quejas, reclamos, sugerencias. Nada, listo. Marco nos dice, biológicamente hablando, las crisis permiten revelar poca o nula adaptabilidad en el medio donde sobreviven los más fuertes y los mejores estrategas. De acuerdo contigo, Marco. Alguna vez lo dijo Charles Darwin, ¿no? Con la teoría de la evolución. Aunque debemos de entender que en cuestión de recesión económica, finanzas, etcétera, etcétera, el más fuerte no es el más impactante, digamos, físicamente hablando. El más fuerte es el que tiene la capacidad, primero, de la preparación, de la competencia, y que gracias a esto encuentra las oportunidades para seguir creciendo, ¿cierto? Eso es ser el más fuerte, ¿no? Y por ende, a partir de esto, nos volvemos mejores estrategas, ¿no? Exactamente. Que por cierto, hablando de esto, y ya no les aburro más, con esto cierro la sesión, les recomiendo un libro bellísimo, bellísimo, acerca de este tema que se llama Poder Ilimitado, Unlimited Power, de Tony Robbins. Se los recomiendo ampliamente, ¿no? Hablando de esto que nos pone por aquí Marco. Nos dice John, ¿qué tanto influye la tenacidad, garra y templanza de cada líder? Mira, la templanza es elemental, el mantener la calma, elemental, pero la tenacidad y la garra, por supuesto que son necesarias, por supuesto que son indispensables porque es parte de la motivación y de las ganas que tenemos de alcanzar un objetivo. Pero la tenacidad y la garra debe de ser llevada a cabo o debe de ser puesta en práctica ¿con qué? Con conocimiento, competencia y habilidades. No hay nada peor que una persona motivada que no tiene ni idea de lo que va a hacer y simplemente se da cuenta del, le voy a echar muchas ganas para lograr esto. No, espérame, no es echaleganismo, es comprender la situación, tener el conocimiento, habilidades y competencias donde mi tenacidad y mi garra, obviamente, me van a dar mejores resultados, ¿cierto? Espero haber contestado por ahí la pregunta, Marco. Muchas gracias. Jessica, no, pero ¿de qué, Jessica? Muchas gracias a ti. En definitiva, nos dice Clara, la crisis permite la reconstrucción de los procesos, sí. La optimización de los recursos, sí. Y el pensamiento creativo que permite ver las oportunidades y que por ende nos crea la mejora continua, ¿sí? Nos dice John, a eso, como le dicen, cuidado de un loco con ideas sin fundamento, porque ahí es donde está efectivamente el peligro, ¿no? Muchísimas gracias, en verdad, a todos. Nos dice José David, muchísimas gracias por este espacio. Me llevo varias premisas. Saludos desde Colombia. Mi estimado David, un gran saludo hasta Colombia. Qué preciosa es Colombia, ¿no? Qué hermosa es Colombia. Y por cierto, el aeropuerto de Colombia, El Dorado, chulada de aeropuerto, de clase mundial, me atrevo a decir, ¿no? Pero bueno, un gran saludo hasta Colombia. Mr. Jonathan tiene clara la carta de navegación. Muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas gracias. Gracias por el derroche de conocimiento. Al contrario, ustedes por la oportunidad. John, muchísimas gracias. Marco, desde Colombia también, muchísimas gracias. Venga, Colombia. Prometo regresar. Estuve por ahí en el 2018, si no mal recuerdo, estuve por ahí, pero prometo regresar. Tengo muchas ganas de conocer Cartagena, el libro al que hacía referencia García Márquez en su libro El amor en los tiempos del cólera, y tengo muchas ganas, obviamente, de ir a conocer Cartagena. Gracias, maestro, hoy aprendí mucho. Ese es el chiste, que sea no solo información útil, sí, digo importante, sino también útil, ¿cierto? Saludos desde Colombia, también estoy muy amable. Al contrario, a todos ustedes, un gran abrazo desde Tehuacán, Puebla, México, hasta la hermosísima Colombia, y cualquier duda, quedo a la orden para atenderles. Excelente noche y gracias. Hasta luego, nos vemos. Bye, bye. Listo.